Hola a todos. Ahora vamos a empezar con el tema 10. ¿De acuerdo? Vamos a ver todo el tema de tornillería, rosca y técnicas de roscado. Bueno, las uniones atornilladas son uniones con tornillo, tuercas y arandela, unión con tornillo, arandela y orificio roscado, y unión con varilla roscada, espárrago, dos tuercas y arandela, o una tuerca y arandela si es que rosca directamente en el material. Los tornillos y tuercas, dice el libro, empleados en las distintas uniones se aprietan a un par. Un par es una fuerza por una distancia que va en newton por metro, en kilos por metro, empleando una llave dinamométrica o estimándolo desde el punto de vista de una unión manual. El apriete de los tornillos a las piezas entre sí con una fuerza que las mantiene unidas en todas las condiciones de trabajo y evita el movimiento y el deslizamiento entre ellas, así como un ensamblaje débil que haga que los tornillos trabajen a cizalladura o cortadura, puesto que destrozarían la unión atornillada. ¿Qué significa esto? Esto significa que el tornillo funciona como un muelle que comprime las dos piezas a unir. Para ello tenemos que empezar a deformar el tornillo. Si nos pasamos de par, estiraremos el tornillo y conseguiremos que el tornillo no sea un muelle, sino que sea una pieza elongada, una pieza deformada que no sea capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? Para realizar el apriete de tuercas y tornillos, dependiendo del tipo de la cabeza del tornillo, se utilizan diferentes herramientas, llaves fijas, de vaso, de tubo, universales, de torque, Allen. Todo esto depende de las cabezas de los tornillos y de los tipos de ranura, que lo veremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Las roscas, es decir, la hélice que hace que el tornillo se enrosque en la pieza, suelen ser en nuestra zona del sistema métrico ISO, aunque algunos vehículos ingleses y americanos emplean el sistema Whitworth, que ahora ya veremos después un poquito más adelante en qué se diferencia. En los ragores y canalizaciones de neumática hidráulica se emplean roscas de gas, pero en uniones de carrocería también se emplea la rosca chapa. Bueno, pues vamos a ver. A la derecha tenéis, recuerda que el principal problema de una unión atornillada lo representan las vibraciones y movimientos de las piezas, porque pueden aflojarse. ¿Qué es lo que es esto? Lo que os acabo de comentar anteriormente. Que el tornillo tiene que funcionar como un muelle, tiene que estar a tensión para que impida que esas vibraciones, que esos movimientos, pues mmm, aflojen la unión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar justo en el punto en el que el tornillo es lo suficientemente fuerte como para impedir que esas vibraciones, esos movimientos desatornillen lo que hemos atornillado, pero sin pasarnos porque si no nos lo cargaríamos, ¿vale? Pasamos al punto 2. Tornillería, tuercas y arandelas. Bueno, pues tenéis el vocabulario en inglés para que podáis aprender que rosca es thread, que tornillo es screw, que paso es thread, que diámetro exterior es external diámetro, que tuerca es nut y que arandela es washer. Vale, pues bueno, ahí lo tenéis. Las tres piezas, tornillos, tuercas y arandela, forman la unión atornillada. Una unión desmontable que, dependiendo de las exigencias, pues pueden ser desmontables y montables con las mismas piezas o tener que acudir a piezas nuevas cuando hayamos llegado al límite de las piezas que hemos utilizado anteriormente. ¿De acuerdo? Dice que al cambiar la junta de culata se deben sustituir los tornillos. Bueno, esto dependerá de lo que nos indique el fabricante. También se deben sustituir las tuercas de las rótulas, que son autofrenantes.
Las tuercas autofrenantes, ahora lo veremos un poquito más adelante, llevan una parte que impide que la tuerca se afloje. Pero cuando esa parte está usada, ya no puede, perdón, ya no puede volver a usarse. Las arandelas de hermeticidad del tapón de cárter, pues bueno, se deforman y se adaptan a la forma que tenían originalmente, y cuando volvemos a colocarlas pues ya no nos sirve la misma y tenemos que usar otras. Son normalmente arandelas huecas o arandelas blandas que se adaptan a esa forma y sellan la unión. Las partes de la unión atornillada: los tornillos, pieza fundamental de las uniones atornilladas. De su resistencia, tamaño, tipo de rosca, material empleado en su fabricación, tipo de cabeza y par de apriete, dependen la estabilidad y la duración de las uniones que se emplean. Bueno, de él y de muchas cosas más. Pero bueno, ahí tenéis las partes de un tornillo. Tenéis la cabeza, el cuello o espiga, que puede estar o puede no estar, dependiendo si el tornillo es completamente roscado o no. Tenéis la longitud total del tornillo, la longitud de rosca. Tenéis el paso, que es la distancia entre dos filetes consecutivos de la hélice. Y tenéis el diámetro exterior. A la izquierda tenéis algunos tipos de cabeza de tornillo. Yo os voy a poner un poquito más para que aprendáis algo. Bueno, lo primero que tenemos que aprender de la cabeza del tornillo es la forma. Ahí tenéis distintas formas, ¿de acuerdo? Tenéis en A una cabeza hexagonal, en B una cabeza de gota de sebo, en C una cabeza avellanada, en D tenéis una cabeza cilíndrica con ranura, en C tenéis otra cabeza hexagonal, pero en vez de con ranura la tenéis eh, con tipo llave Allen. En F tenéis otra cabeza avellanada, pero con una ranura Phillips. Y en G tenéis una cabeza moleteada cilíndrica, ¿de acuerdo? Ahora aquí tenéis distintos tipos de ranura, ¿vale? Tenéis una ranura Phillips en cruz, tenéis una ranura cuadrada, voy de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tenéis otra ranura también en cruz, tenéis otra Pozi Drive, tenéis una ranura hexagonal inviolable, tenéis una, bueno, en fin, tenéis un montón de ranuras. Ahí tenéis prácticamente todos los tipos de ranuras que os podáis encontrar, desde las Triwin a las Pozi Drive, a las Tor y etcétera. Seguimos con nuestro libro y pasamos. Dice que la cabeza del tornillo realiza dos funciones: presionar la bandera o directamente la pieza, apretar y aflojar el tornillo con las ranuras o con la forma que tenga. Y bueno, pues bueno, puede tener asiento plano o cónico. La forma exterior de la tuerca depende del tipo de llave que se emplee para apretar y aflojar el tornillo. Y bueno, pues ahí tenéis unos tipos de cabezas que son las que están en el cuadro de la tabla 10.2. Ahora vamos a ver cómo se identifica un tornillo por su resistencia a la tracción. Bueno, ni todos los tornillos están hechos del mismo material, ni todos los tornillos aguantan lo mismo. Así que el fabricante nos va a indicar en cada momento cuánto aguanta el tornillo para poder saber qué es lo que podemos apretarlo. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de identificación. Uno es el sistema métrico. El sistema métrico va indicada esa resistencia por dos números separados por un punto. ¿De acuerdo?
El primer número indica una centésima parte de la resistencia a la tracción mínima en newton por milímetro cuadrado, con lo cual tendríamos que multiplicar el primer número por 100 para saber la resistencia en newton por milímetros cuadrados, y el segundo número resulta de multiplicar por 10 el límite elástico mínimo, es decir, límite elástico mínimo partido por la resistencia de la tracción mínima multiplicado por 10, perdón. Se dice que un tornillo aguanta 500 newton por milímetro cuadrado, se marcará con 5,8. Si alcanza los 600 newton por milímetro cuadrado, 6,8. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguna duda de esto, lo resolveremos en clase. Tenéis aquí la fuerza de tracción máxima en newton y el par de apriete máximo en newton por metro. Evidentemente, de la resistencia del tornillo se deriva el par máximo que podemos apretar, al que podemos apretar ese tornillo. Tenéis aquí, para cada una de las calificaciones, la resistencia a la tracción y el par máximo. Pasamos ahora a las tuercas. Bueno, pues la tuerca es la pieza que se enrosca en el tornillo o en un espárrago roscado y que comprime las piezas formando la unión roscada. El asiento de la tuerca puede ser plano o cónico. Y bueno, pues tenemos distintos tipos de tuerca. Aparecen aquí la tuerca hexagonal con asiento plano, que es la tuerca de toda vida de Dios, que es la tuerca que podéis encontrar en cualquier unión roscada. La distancia entre caras en milímetros se corresponde con la medida de la llave que se va a emplear. La tuerca autofrenante son tuercas de seguridad que dependiendo de la aplicación pues tendrán una forma u otra. Lo normal es que tenga un anillo de material plástico como teflón o nylon, y al enroscarla en el plástico y tallar una nueva rosca sin prácticamente holgura, pues bueno, se nos va a quedar fija porque va a aumentar el rozamiento. Las tuercas almenadas no tenéis ahí, ¿de acuerdo? Esta es la foto, la de la figura 16. ¿Qué es lo que tiene? Pues que en el vástago, en el eje en el que se enroscan, pues habrá un agujero pasante, porque podremos introducir un pasador, figura 17, de forma que podremos abrirlo y fijarla, figura 18, y esto nos sirve para que podamos apretar la tuerca lo que queramos, no tengamos que estirar el tornillo, sino simplemente fijar la tuerca en una posición. Se utiliza muchísimo en uniones donde va montado un rodamiento en el eje, ¿de acuerdo? Tuercas ciegas o cerradas, como tenéis en la figura 19, tienen una parte de la rosca cerrada y redondeada. Es una tuerca normal, pero sirven como embellecedor, ¿de acuerdo? Dice aquí que se utiliza la pieza exterior y visible de las motocicletas. Se utilizan muchas cosas más, porque hay, por norma de seguridad, hay uniones en las cuales no se puede dejar a la vista el espárrago roscado, porque podría provocar daño. Pasamos a las arandelas. Las arandelas se emplean para aumentar la seguridad de la unión con tornillos y tuercas. ¿Qué hace una arandela? Pues dependiendo del tipo de arandela, puede simplemente aumentar la superficie de contacto, con lo cual la presión se reduce, ¿vale? La presión es fuerza por superficie. Si aumentamos la superficie y disminuimos la fuerza, entonces podemos aumentar la fuerza sin causarle daño a la pieza.
Puede proteger la pieza porque impide que el tornillo, cuando se atornille, dañe la pieza porque está apretado sobre la arandela. Puede actuar como elemento de seguridad porque hay arandelas rotas, arandelas Grover, que se clavan en el tornillo y en la pieza e impiden que se afloje. Y algunas son deformables, rellenan el hueco y pueden asegurar la hermeticidad. ¿Vale? Hay arandelas planas, como aparece aquí en el punto 231, que pueden ser de acero inoxidable, de plástico, de aluminio, de cobre, y dependiendo de la misión que tengan, pues servirán para una cosa o para otra. Cuanto más blando sea el material, más deformable será la arandela, podremos rellenar los huecos y podremos sellar y realizar cierres herméticos. Hay arandelas de seguridad, como las Belleville. Las Belleville, pues bueno, tienen forma cónica y sirven para mantener constante la presión sobre la unión independientemente de que haya vibración de pieza y que éstas intenten separarse. Las elásticas dentadas, que inmovilizan los tornillos y tuercas porque se clavan en las dos partes e impiden que se aflojen. Las Grover, que inmovilizan los tornillos y tuercas porque se clavan también en las dos piezas, pero solamente con dos labios. Las arandelas de seguridad, que inmovilizan la arandela, ¿vale? Tienen una pestaña de sujeción. Y entonces, pues, esta arandela entraría en el tornillo, tiene que ser un tornillo especial con una ranura para que entre en la pestaña. Y luego, pues bueno, las otras, las arandelas de chapa con chapas de seguridad, que se doblan sobre el tornillo y sobre la pieza y que impiden que la tuerca se afloje, ¿vale? Estas dos últimas normalmente se utilizan en uniones en las que no estamos utilizando el tornillo como un muelle, es decir, no estamos estirando, no estamos comprimiendo las dos piezas, sino simplemente lo que queremos es fijar. Ahora vamos a ver los tipos más básicos, los elementales del tornillo. Vamos a empezar por los tornillos de rosca chapa, que es lo que nos dice el libro. Un paso mayor, que es de un tornillo métrico, es decir, la distancia entre filetes consecutivos es mayor. Eso permite adaptarse y enroscarse con facilidad a los orificios de chapas o plástico. Los tornillos de rosca chapa emplean cabezas planas, triangulares y hexagonales. No emplean tuercas porque se enroscan directamente sobre el material. Algunas veces utilizamos grapas rosca chapa como las que aparecen en la figura 10-13, cuando la chapa es lo suficientemente fina como para no permitir que el tornillo se fije. Tornillos autoperforantes, como aparece en la figura 10-14, tienen una punta que parece una broca que permite empezar a realizar el taladro. Esto es para cuando utilizamos chapas un poco más gruesas, ¿de acuerdo? Entonces el tornillo se enroscará directamente en la chapa o en el plástico o donde sea una vez realizado el taladro. Dice que se tienen que montar a máquina. Bueno, vale, sí, es lo más práctico, pero bueno, se puede hacer de muchas maneras. Tornillo recubierto para piezas de aluminio. Aquí hay que introducir un concepto que es el de par galvánico. Vamos a ver, cuando utilizo dos piezas, como dice aquí, cuando la unión de piezas de aluminio con tornillo de acero plantea problemas de corrosión por contacto, entonces el tornillo va a actuar como un ánodo de sacrificio. No sé si alguno de ustedes, supongo que no por la juventud que tenéis, habéis utilizado los sacapuntas antiguos que eran de aluminio con un tornillo de acero y una hoja de acero y veis cómo se oxida la hoja de acero y el tornillo. Los electrones fluyen desde el metal con mayor potencial, aluminio, hacia el metal que está más bajo, acero. Los metales que están
por encima se convierten en anódicos, mientras que los otros en catódicos. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a ver, resumidas cuentas. Que si yo utilizo acero para unir aluminio, el acero se me muere, el acero se corroe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues estos tornillos están recubiertos por pinturas epoxi, imprimaciones de zinc, recubrimientos galvánicos, que viene a ser más o menos lo mismo que las imprimaciones de zinc, recubrimientos de estaño. Entonces, pues bueno, se recubren de manera que aislamos el metal base del contacto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues así vamos a tener unos tipos de tornillos especiales. El apriete de tornillo. Pues bueno, el par de apriete de todo tornillo lo calcula el fabricante y se indica en el manual. Yo siempre digo que no hay nada como leerse un manual, sobre todo si es de instrucciones. El par a un momento de fuerza es la presión que ejercemos sobre el borde de la palanca con la que estamos apretando el tornillo. ¿De acuerdo? Esto dependerá, el par de apriete dependerá del tamaño del tornillo, de la resistencia a la tracción del acero, es decir, de la calidad del tornillo, de la lubricación de la rosca y de la fricción existente. Ahí tenéis una tabla, la 17, donde se os explica según el diámetro de la rosca y paso, la resistencia a la tracción y la abertura de la llave en milímetros. No hay mucho que explicar. Aquí tenéis un diagrama, la figura 18, una figura donde os explica que con un par insuficiente el tornillo no ejercerá de muelle, ¿vale? No ejercerá de compresión. Con un par correcto el tornillo comprimirá las piezas. Con un par excesivo sin rotura el tornillo se deformará y dejará de apretar. Y luego, bueno, si nos pasamos de rosca, pues nunca mejor dicho la frase, pues si nos pasamos de rosca, pues el tornillo se romperá. Cuando estamos apretando un tornillo, pues bueno, depende si sea manualmente con llave dinamométrica, con llave dinamométrica y goniómetro. Esto del goniómetro, ¿qué puñetera es? Bueno, pues esto es que hay veces que los fabricantes nos dicen que los tornillos los tenemos que apretar no con un par determinado, sino con un ángulo de giro determinado. Bueno, pues si nos dicen un ángulo de giro determinado, tendremos que montar un aparatito en la cabeza de la llave de manera que podamos medir el ángulo con el que estemos apretando. Ahí tenéis un goniómetro de apriete, ¿vale? Que nos va a permitir medir los grados cuando el fabricante nos diga que apretemos a un determinado número de grados. Seguimos con el libro y vemos que hay una posibilidad de echarle una especie de pegamento al tornillo en el cual, pues bueno, nos va a dejar el tornillo fijo en una determinada posición. ¿De acuerdo? Los tipos de rosca. Bueno, pues aquí un mundo. Rosca triangular, redonda, trapezial, cuadrada, de dientes de sierra, lo tenéis en la tabla 19. ¿De acuerdo? Esto se va a construir en forma helicoidal alrededor de un vástago cilíndrico que es el tornillo y que bueno, la hélice de la rosca queda definida por el denominado paso de la hélice, que es la distancia entre dos filetes consecutivos. Y si la hélice está en el interior de un cilindro hueco, pues entonces forma la tuerca. El sentido de giro, pues bueno, las roscas con giro a la derecha, que son las normales, son las que cuando se giran en el sentido horario aprietan, y las otras, las roscas con giro izquierda, son las que cuando se giran en sentido antihorario, pues bueno,
se aprieta. ¿De acuerdo? La dimensión de la rosca viene dada por el diámetro exterior del tornillo, ¿vale? El paso y la longitud de la rosca. Vamos a ver. ¿Cómo se mide una rosca? Pues vamos a ver, se mide el tornillo con un calibre por fuera, sacamos un diámetro exterior, que es el diámetro nominal de la rosca. El paso es la distancia entre hilos consecutivos, que se suele medir con un peine de rosca, que tenéis la figura 1024, ¿vale? Si tenéis alguna duda, lo vemos en el taller. Hay peine de rosca y hay manera de hacerlo. El ángulo de los filetes, eso depende del sistema. En el métrico, entre filetes hay 60 grados. En el Whitworth 55. Los ingleses son así. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, tenemos aquí los sistemas de rosca. Rosca métrica, donde tenemos una M que nos indica que es métrica, un número que nos indica que es el diámetro exterior, ¿de acuerdo? Y otro número que nos indica el paso en milímetros. Entonces, como aparece aquí, una M10 por 1,25, resulta que el diámetro exterior es 10 milímetros y el paso es 1,25. ¿Puede haber más pasos? Sí. ¿De acuerdo? Hay normalmente paso fino, paso normalizado y paso vasto. Pero bueno, en la rosca Whitworth, pues el ángulo de la rosca es 55 grados y el paso no se mide en milímetros, sino que se mide en hilos por pulgada. Es decir, cuántos hilos de rosca aparecen en 25,4 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces tenéis aquí un W51618H, 5/16 de pulgada, 18H, eso significa que tiene 5/16 de pulgada de diámetro, que tiene 18 hilos por pulgada, y después, pues bueno, la H lo que nos indica es el paso, ¿vale? Las roscas de gas BSP, que son una versión de roscas Whitworth, son roscas de paso fino y se utilizan en tuberías de fluido de hidráulica y neumática, ¿vale? Se identifican porque llevan una G al principio. Aquí tenéis las tablas con las medidas comunes. ¿Cómo se identifica una rosca? Pues bueno, primero se mide el diámetro con un calibre. Esa es la primera medida. Si es métrica se pone una M al principio. Y después se pone una cruz, una X, y se pone el paso, la distancia entre hilos consecutivos. Y por último se añade la longitud del tornillo, ¿vale? Estáis acostumbrados a pedir tornillos por el tamaño de la cabeza y no se hace así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí os explica cómo se hace con el calibre, cómo se hace. Bueno, lo siguiente sería el roscado manual y reparación, que es utilizar las herramientas que necesitamos. En este caso estamos hablando para el roscado de roscas interiores machos de roscar. Son aceros muy duros, son aceros HSS, con lo cual si se nos rompe pues vamos a tener un problema para sacarlo. Necesitaremos una herramienta especial para sacarlo y entonces pues bueno, si lo hacemos bien pues no vamos a tener demasiados problemas. Normalmente cuando vayamos a roscar tendremos 3 machos, ¿vale? Yo creo que ya os lo he explicado en el taller, pero si hace falta alguna explicación más, pues bueno, me las solicitáis que no habrá ningún problema.
Tenemos tres tipos de machos, cada uno de ellos va teniendo la rosca con mayor profundidad, de manera que vamos a ir cortando el material que necesitemos. El material se irá acumulando en los huecos que tenemos. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos realizando el tallado de la rosca tendremos que dar marcha atrás para partir la viruta que estaremos haciendo. No os recomiendo que lo hagáis más de un cuarto de vuelta, es decir, meter el macho completamente perpendicular a la pieza, ¿vale? Si lo metéis inclinado vais a tener un problema porque se os va a partir el macho seguro, ¿de acuerdo? Entonces meted el macho completamente perpendicular a la pieza, vais roscando, vais arrancando la viruta, volvéis atrás menos de un cuarto de vuelta, partís la viruta y seguís avanzando, ¿de acuerdo? Primero el macho con menos fondo de rosca y luego los otros dos machos hasta que lleguéis a tener el acabado de la rosca, ¿de acuerdo? Si tenéis que roscar una, un vástago para hacer una rosca macho, pues bueno, tendréis que utilizar una terraja o cojinete de roscar. El procedimiento es el mismo. Vamos avanzando, vamos volviendo, vamos partiendo viruta, vamos dejándola caer, utilizar lubricante y vámonos para adelante. Ya os lo he explicado en el taller, pero bueno, en cualquier caso podéis volver a preguntar lo que necesitéis. Para mover los machos, pues necesitaremos un giramacho, figura 10-35 arriba, ¿vale? Y para mover una terraja, pues necesitaréis un portaterraja, que es la figura 10-35 abajo. Ahí tenéis las fórmulas para preparar el roscado. Ahí encontraréis lo que tenéis que utilizar. Y bueno, os vais leyendo el resto, porque ya, como lo hemos hecho en el taller, ¿de acuerdo? Tampoco hace falta que os explique demasiado. La reparación de rosca, bueno, pues vamos a ver. La podemos hacer pasándole un macho a una rosca hembra, pasándole una terraja a una rosca macho, pero también podemos hacerlo con una lima de rosca, como la que tenéis en la figura 1040. ¿De acuerdo? Hay una recomendación que tengo que hacer siempre, y es que los tornillos y las tuercas entran a mano, a mano, a mano, otra vez, a mano. Si una rosca, si una tuerca o un tornillo no entra a mano, parad y limpiad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empezad a hacer lo que os voy a explicar a continuación. Si es una rosca hembra, metéis un macho, la limpiáis, la reparáis y volvéis. Y si es una rosca macho, pues bueno, pues meted una terraja, la limpiáis y la reparáis, o coged una lima de rosca, que bueno, ya os explicaré cómo se utiliza. ¿De acuerdo? Bueno, ahora aparece la forma de extraer un tornillo roto, ¿no? Si no tenemos ningún tipo de saliente que nos permita agarrarlo para poder sacarlo, pues bueno, vamos a utilizar un macho cónico de rosca izquierda. ¿Esto qué es lo que es? Pues bueno, tenemos ahí la figurita. En A tenemos la broca que va a taladrar el tornillo. Vamos a meter el macho cónico, lo vamos a girar al revés y vamos a roscarlo e intentar sacarlo. El problema que tiene esto, que al ser el macho cónico nos va a abrir el, el tornillo que tenemos roto. Entonces tenemos que hacer un agujero lo suficientemente pequeño como para que no
rompamos las paredes y no acuñemos el macho, pero tenemos que hacer un agujero lo suficientemente grande como para que rosquemos el macho, ¿vale? Esto, bueno, tiene su complicación y tiene su técnica y tiene su experiencia, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir que el macho haga tope en el fondo para que podamos no abrir lo suficientemente el espárrago, pero tenemos que hacerlo de manera que lo podamos sacar. Bueno, ya lo hablaremos en el taller. Para la reparación de roscas hembras, pues bueno, pues tenemos primero nuestro macho que va a limpiar y que va a hacer eh, una restauración de nuestra rosca, y por otro lado, pues bueno, podemos utilizar anillos de reparación helicoil, como los que tenemos en la figura 1046. Para ello tendríamos que meter un macho más grande, hacer la rosca más grande, enroscar este inserto que lo que va a hacer es colocarse entre la nueva rosca que hagamos, que se hará con unos útiles que ya os explicaré en el taller, y luego, pues bueno, mmm, irlo metiendo hasta que se quede, ¿vale? Aquí aparece la seguridad de tratamiento de residuos. Esto lo vais echando un vistazo, ¿de acuerdo? Y con esto, pues prácticamente hemos terminado el tema